Era noviembre de 2004 en la costa de California, en el puerto de Newport Beach. Los yates seguían entrando y saliendo como cualquier otro día, pero había algo que no encajaba. Un yate de 55 pies, blanco, amarrado en su lugar habitual, cuyos dueños no daban señales desde hacía días. Había pasado más de una semana desde la última vez que alguien los había visto salir del puerto en ese mismo yate para una salida corta al mar. Desde entonces no atendían el teléfono, no respondían mensajes y no volvieron a aparecer por la zona. El yate estaba exactamente donde tenía que estar, pero ellos no. Y esa combinación empezó a llamar la atención de quienes los conocían. Con el correr de los días, la preocupación fue reemplazando a las explicaciones fáciles. No había noticias de un viaje planificado, nadie sabía de una mudanza repentina y no había señales de ellos en ningún lado. Finalmente la familia decidió denunciar la desaparición ante la policía. A partir de ahí, la policía empezó a mirar de cerca ese yate inmóvil y los últimos movimientos alrededor de la pareja. Revisaron los registros de dinero, los papeles vinculados al yate y las personas con las que se habían reunido en las semanas anteriores. En esos primeros días, algunos todavía querían creer que se habían ido a disfrutar de una nueva etapa, quizás en otro lugar, tal vez fuera del país. Pero mientras esa versión circulaba de manera informal, los investigadores encontraron documentos de una supuesta venta del yate que no terminaba de cerrar y detalles que sugerían algo muy distinto, que tal vez esa última salida al mar no había terminado bien y que se trataba solo de una desaparición misteriosa. Recién más adelante, cuando se reconstruyó esa última navegación y apareció alguien dispuesto a contar lo que había pasado a bordo, el caso empezó a tomar una forma mucho más oscura. Y fue entonces cuando esa pareja de navegantes dejó de ser anónima, porque en ese momento solo los llamaban los dueños del yate que desaparecieron. Ellos eran Thomas y Jackie Hawks, de 57 y 47 años. Acompáñame a conocer todos los detalles de su caso. Thomas y Jackie Hawks no eran una pareja improvisada en el mar. Él se había retirado después de años de trabajo como agente de libertad condicional en Arizona y juntos habían ahorrado con un objetivo claro: comprar un yate y vivir a bordo todo el tiempo que pudieran. La pareja llevaba unos 17 años de casados, se habían conocido en Prescott, Arizona, y Thomas tenía 2 hijos de un matrimonio anterior que con el tiempo Jackie terminó considerando como propios. Durante un tiempo cumplieron su sueño de vivir en el yate, vendieron la casa, se instalaron en Well Deserved y lo convirtieron en su hogar, moviéndose entre distintos puertos pero manteniendo una rutina bastante ordenada. Quienes los conocían los describían como cuidadosos, organizados y poco propensos a desaparecer sin avisar a dónde iban. Ese estilo de vida empezó a cambiar cuando la familia se amplió. El nacimiento de un nieto en Arizona fue un punto de inflexión. Seguir viviendo en el yate significaba estar lejos del bebé y de sus hijos la mayor parte del tiempo. Por eso empezaron a considerar algo que hasta hacía poco no estaba en sus planes: vender el yate, volver a instalarse en tierra firme y estar más cerca de la familia. La decisión no fue improvisada ni repentina, habían invertido mucho en ese yate y sabían cuánto valía. Así que cuando lo pusieron en venta, lo hicieron con la idea de obtener un buen precio y con ese dinero cerrar una etapa para abrir otra. Cuando decidieron poner el yate en venta, lo hicieron a su manera. Publicaron un aviso ofreciendo su yate de 55 pies llamado Well Deserved por alrededor de $440,000, sin intermediarios, convencidos de que podían encargarse ellos mismos de la operación y evitar la comisión de un broker. Era mucho dinero, pero también era el resultado de años de trabajo, ahorro y vida a bordo. No pasó demasiado tiempo hasta que aparecieron interesados. Entre las respuestas al aviso se presentó una pareja joven que sobre el papel parecía encajar con la idea de compradores serios. Hablaban de proyectos, de inversiones y de usar el yate como parte de una nueva etapa. Al principio dudaron de que alguien tan joven pudiera pagar esa suma, pero verlo con su esposa embarazada y su hija pequeña hizo que confiaran. Las reuniones iniciales se hicieron en el propio yate, amarrado en Newport Beach. Mostraron la embarcación, hablaron de rutas, de mantenimiento, de costos y de la vida a bordo.
Para la pareja que vendía no era solo una transacción económica, también estaban entregando un proyecto de vida. Para los supuestos compradores, en cambio, esas visitas fueron el primer paso para ganarse su confianza y presentarse como candidatos legítimos para cerrar la operación. Como en cualquier venta de este tipo, antes de firmar nada había que hacer una prueba de mar. Se acordó una salida desde el puerto para que los interesados vieran cómo respondía el yate navegando y conocieran sus detalles en movimiento. Esa salida se concretó el 15 de noviembre de 2004. Ese día, el Well Deserved dejó el puerto con la pareja a bordo y con quienes se presentaban como los posibles compradores del yate. Y esa fue la última vez que alguien los vio salir navegando. Desde ese momento, la desaparición de la pareja empezó a quedar ligada a esa prueba de mar y a esas personas que habían llegado diciendo que querían comprar el yate. Los familiares de Tom y Jackie Hawks estaban muy preocupados, no conseguían ponerse en contacto con ellos y desesperados llegaron incluso a revisar el yate para ver si encontraban algo que les dijera dónde estaba la pareja. Notaron algunas cosas fuera de lugar, pero decidieron no tocar nada. Y 11 días después de la última salida al mar, presentaron la denuncia formal por desaparición. La denuncia fue el punto de partida oficial, pero la investigación tomó forma cuando la policía se sentó a reconstruir día por día qué había pasado alrededor del yate y de la supuesta venta. Al consultar con los familiares y amigos, se enteraron de que lo último que estos supieron de Tom y Jackie era que iban a encontrarse con los compradores para la prueba del yate en el mar, y que uno de esos compradores se llamaba Skylar de León. A partir de ese nombre, la investigación empezó a girar en torno a estos compradores. Los investigadores citaron a Skylar para ser interrogado. Le pidieron que explicara cómo se había dado la operación, cuánto habían pagado, cómo se había acordado la entrega del yate y qué había pasado durante esa salida al mar. Skylar se mostró calmado y confirmó que él había comprado el yate a la pareja. Dijo que le había pagado a Tom en efectivo y que la pareja le comentó que tenía planes de irse a México a empezar una nueva etapa lejos de California. En un momento mencionó que no había estado solo en la compra. Aseguró que un amigo suyo de nombre Alonso Machain había estado presente como testigo. Ese supuesto viaje voluntario a México podía explicar, en teoría, la ausencia de la pareja, pero la falta total de contacto con sus familiares y la forma en que habían dejado sus cosas atrás seguían sin encajar. Cuando le preguntaron a Skylar de dónde había sacado una suma tan grande de dinero en efectivo para pagar el yate, él habló de negocios turbios, mencionando que había conseguido el dinero a través de trabajos vinculados al lavado de dinero y la venta de sustancias ilícitas. Los detectives le preguntaron directamente si él o su esposa estaban involucrados en la desaparición de la pareja y él lo negó. También interrogaron a su esposa y a Alonso Machain y los dos respaldaron en lo esencial la misma versión de los hechos. Cuando los investigadores empezaron a pedir respaldo de esa historia, aparecieron las primeras grietas. No existía ningún registro de depósito o transferencias por un monto cercano al valor del yate en las cuentas de los Hawks. Lo que sí encontraron fueron documentos de transferencia de propiedad del Well Deserved a nombre de Skylar de León y poderes notariales con fechas y detalles que no terminaban de coincidir con lo que se contaba. La notaria vinculada a esa documentación más tarde admitió que había firmado papeles sin ver personalmente a la pareja que supuestamente estaba vendiendo el yate, algo que encendió aún más las alarmas. En paralelo, otra línea de trabajo se abrió con la búsqueda del vehículo de Tom y Jackie, que tampoco aparecía. Finalmente, el auto de la pareja fue localizado en México. La persona que lo tenía dijo que un amigo suyo de nombre Skylar de León se lo había entregado. Esa conexión entre el vehículo en otro país y el relato de que la pareja se había ido a vivir allá empezó a sonar menos como una casualidad y más como una coartada construida. Además, la revisión de las gestiones financieras mostró algo más. Imágenes de cámaras de seguridad captaron a Skylar y a su esposa en una sucursal bancaria intentando mover dinero vinculado a las cuentas de los Hawks, utilizando documentación y firmas que ellos presentaban como autorizaciones de la pareja. Con todo eso sobre la mesa,
La policía volvió sobre los mismos protagonistas. En nuevas entrevistas, los supuestos compradores repitieron la historia del pago en efectivo y del viaje voluntario, pero cada vez que se les pedían precisiones sobre montos, fechas exactas o testigos, las respuestas eran vagas o se contradecían entre sí. La historia ya no coincidía ni con los papeles ni con las imágenes. Fue en ese contexto cuando la presión sobre el círculo de Skylar empezó a aumentar y los investigadores volvieron a citar a Alonso Machain. Ante la posibilidad de enfrentar una condena muy grave como el resto de los involucrados, Alonso decidió colaborar y aceptar un acuerdo a cambio de contar lo que sabía. A partir de ahí, empezó a dar detalles que hasta ese momento no estaban en el expediente. Pero antes de entrar en lo que Alonso reveló sobre la famosa prueba de mar en el yate, vale la pena detenernos un momento en quién era el principal sospechoso. Estamos hablando de Skylar de León y por qué su historia no empezaba ni terminaba con ese yate. Detrás de la imagen de comprador joven y de hombre de familia, había una historia mucho más oscura. Skylar de León no siempre se llamó así. Nació en 1979 como John Jacobson Jr. en California, en una casa marcada por violencia y por el delito. Su padre tenía antecedentes penales y problemas con sustancias ilícitas y, según se contó después, creció en un ambiente donde los abusos físicos y emocionales eran parte de la rutina. Años más tarde, ya de adulto, cambió legalmente su nombre a Skylar de León porque no quería seguir asociado a la figura de su padre. De chico tuvo un breve contacto con el mundo de la televisión. Llegó a aparecer en pequeños papeles, entre ellos una participación como extra en la serie Power Rangers, algo que años más tarde muchos resúmenes del caso usarían para presentarlo como ex actor infantil. Pero esa etapa fue corta, no se transformó en una carrera estable ni en una forma real de ganarse la vida. La promesa de una vida ligada a la actuación se apagó rápido y dio paso a una adultez llena de trabajos ocasionales, frustraciones y deudas. En medio de todo eso estaba su conflicto de identidad de género. En su entorno se hablaba de que sentía que no encajaba en su propio cuerpo y en algunos reportes se menciona que expresaba el deseo de someterse a una cirugía de reasignación de género, algo que él mismo vincularía más tarde a la necesidad de conseguir grandes sumas de dinero. Esa parte de su vida ayuda a entender el nivel de malestar y de búsqueda desesperada de recursos. Al llegar a los veintitantos, su situación económica era complicada. Tenía trabajos temporales, no lograba mantener un ingreso fijo y ya estaba involucrado en actividades ilegales. A comienzos de los 2000 fue condenado por un robo en una casa y cumplió parte de esa condena, quedando luego en libertad condicional. Es decir, cuando conoció a la pareja del yate, ya arrastraba antecedentes penales y una historia de engaños y delitos. En el plano personal, se había casado con Jennifer Henderson, con quien formó una familia. Vivían con una hija pequeña y al momento del caso de los Hawks, ella estaba embarazada nuevamente. Como no estaban bien económicamente, la pareja vivía en un apartamento acondicionado en el garaje de los padres de Jennifer, acumulando deudas mientras Skylar tenía dificultades para conseguir y mantener un trabajo estable. En ese contexto, según relatarían luego los investigadores, surgió la idea de aprovechar la venta del yate de los Hawks y estafar a la pareja. Como parte de ese plan, Skylar le pidió ayuda a su amigo Alonso Machain, un joven que trabajaba como guardia en la prisión donde él había estado preso. Alonso contaría después que Skylar le ofreció una gran suma de dinero y se habló de hasta $1 millón a cambio de ayudarlo. El 6 de noviembre, Skylar y Alonso fueron al puerto para conocer a Tom y Jackie por primera vez. Tom llegó a sospechar que Skylar no tendría el dinero suficiente y ante esa desconfianza, Skylar llamó a su esposa y le pidió que llevara a su hija para presentarse como un comprador serio, con una familia. Esa escena familiar, esposa embarazada, hija pequeña, discurso de inversiones y proyectos, ayudó a que los Hawks bajaran la guardia. Y ellos no tenían idea de los antecedentes delictivos que traía Skylar. Fue así como terminaron de confiar en esos supuestos compradores y agendaron la prueba de mar el 15 de noviembre, la salida que sería clave en la desaparición de la pareja.
Skylar también entendió muy rápido que reducir físicamente a Tom no iba a ser sencillo. Era un hombre grande, fuerte, con experiencia en trabajo de campo como oficial de libertad condicional. Por eso, además de Alonso, decidió sumar a otra persona a su plan. John Fitzgerald Kennedy, miembro de una banda criminal de la zona, acostumbrado al uso de la violencia. No solo buscaban quedarse con el yate, sino también acceder al dinero que los Hawks tenían en sus cuentas. Es importante marcar algo. Todo ese contexto en la vida de Skylar, la infancia violenta, conflictos de identidad, deudas, relaciones con el delito, ayuda a entender el tipo de vida que llevaba, pero no excusa lo que hizo. El acercamiento a la pareja del yate fue, en ese sentido, un paso más en una escalada que ya venía de antes. Según la reconstrucción que hicieron los investigadores a partir del testimonio de Alonso Machain, que estuvo en el yate, la salida del 15 de noviembre empezó como cualquier prueba de mar. La pareja Hawks subió al Well Deserved con la idea de mostrar cómo funcionaba y responder preguntas técnicas a quienes se habían presentado como compradores, a Skylar de León y 2 hombres más que lo acompañaban. La esposa de Skylar no había ido a esa prueba. Primero se alejaron del puerto de Newport Beach hasta una zona en la que la costa ya no se veía con claridad y donde no había otras embarcaciones cerca. En ese punto, el relato deja de ser el de una demostración de navegación y se convierte en una agresión directa. Alonso contó que en un momento determinado, Skylar bajó a la parte inferior del yate y lo siguió John Fitzgerald Kennedy, supuestamente porque se sentía mareado. Como no volvían, Tom fue a ver qué ocurría y al bajar fue atacado por John hasta que lograron reducirlo. Mientras tanto, en la cubierta, Alonso sujetó a Jackie, usó una pistola eléctrica, le colocó esposas y la llevó abajo con los demás. Jackie empezó a llorar y a suplicarles que no les hicieran daño. Los hombres ataron y esposaron a la pareja, les taparon los ojos y les colocaron mordazas. No fue una discusión que se descontroló, sino un plan que, según esa declaración, ya estaba decidido antes de zarpar. Habían llevado esposas, dispositivos eléctricos y cuerdas para someter a la pareja en el momento en que se alejaron lo suficiente de la costa. Con Tom y Jackie reducidos, el objetivo pasó a ser económico. Los agresores los obligaron a filmar documentos vinculados al yate, a sus bienes y a sus cuentas bancarias, papeles de transferencia de propiedad y autorizaciones que más tarde aparecerían como parte de la supuesta venta. La idea era que en los registros todo pareciera una operación normal, aunque según el testimonio, esas firmas se obtuvieron bajo amenaza. El relato de Alonso también describe el tramo final de la agresión. Una vez obtenidas las firmas, la pareja fue llevada a la cubierta con las manos atadas y los ojos cubiertos. Los aseguraron con cuerdas a uno de los anclas del yate y, de acuerdo con su testimonio, los arrojaron vivos por la borda para que se hundieran mar adentro. Sus cuerpos nunca fueron recuperados, pero ese relato fue consistente con la ausencia total de rastros de ellos en tierra y con la rapidez con la que después se intentó usar su dinero y sus bienes. Tras abandonar a la pareja en el mar, el plan siguió en tierra. Alonso explicó que, al regresar al puerto, los responsables se ocuparon de limpiar el yate, deshacerse de objetos que pudieran ser vinculados con la desaparición. Ese testimonio permitió ordenar una línea de tiempo, y una línea de tiempo clara de lo ocurrido con la pareja Hawks, y así determinar quiénes estuvieron involucrados. A partir de ahí, la investigación dejó de tratarse de una simple desaparición con papeles dudosos y cambió a una investigación por homicidio. Cuando la investigación ya tenía sobre la mesa los documentos de la venta del yate, el auto encontrado en México, las imágenes en el banco y el testimonio de uno de los que había estado en el Well Deserved, la fiscalía consideró que había pruebas suficientes para avanzar con las detenciones y la acusación formal.
Las autoridades detuvieron a Skylar de León y a los otros involucrados que habían participado en la salida en el yate. Los acusaron de asesinar a la pareja para quedarse con su dinero y con la embarcación, de haber planeado el ataque con tiempo y de usar papeles falsos para intentar legitimar la apropiación de sus bienes. Como les había comentado, uno de los acusados, Alonso Machaín, había aceptado colaborar con la justicia. A cambio de evitar la pena de muerte, contó en detalle cómo se había preparado y ejecutado el plan en alta mar. La defensa de Skylar de León intentó centrar la atención en su historia personal. Hablaron de su infancia marcada por abusos, problemas económicos, la presión por sostener a su familia y su conflicto de identidad de género, argumentando que todo eso lo había llevado a actuar de forma desesperada. Pero no lograron derribar la idea de que tomó decisiones conscientes para engañar, someter y matar a los Hawks. Al final del juicio, el jurado declaró culpable a Skylar de León por el asesinato de Tom y Jackie Hawks por haber actuado con motivación económica y contra más de una víctima. Recibió una condena a muerte, mientras que otros implicados fueron sentenciados a prisión de por vida o a largas penas de cárcel, según su participación y los acuerdos que hubieran firmado. Jennifer de León fue condenada a cadena perpetua por su rol en el caso, lo que dejó claro que para la justicia no fue una simple acompañante ajena a lo que estaba pasando. Estuvo presente en algunos contactos con la pareja, participó en la construcción de la versión de que todo había sido una venta normal y se probó que Skylar la llamó varias veces por celular durante el ataque en el yate, probablemente para informar cómo avanzaba el plan. Más tarde se supo que en las primeras etapas de la investigación, los fiscales habían ofrecido a Jennifer un acuerdo de inmunidad total si declaraba en contra de su esposo, pero ella lo rechazó. En una entrevista posterior desde prisión, Skylar llegó a afirmar que había sido Jennifer quien tuvo la idea inicial de hacer desaparecer a la pareja Hawks, un intento tardío de desplazar parte de la responsabilidad. Durante el proceso también salió a la luz otro caso. Skylar fue juzgado por el asesinato de John Jarvie, un hombre cuyo cuerpo apareció en diciembre de 2003 cerca de Ensenada, México, con el cuello cortado. La investigación determinó que Jarvie había viajado con él bajo la promesa de un negocio fácil al sur de la frontera y que antes del viaje había retirado alrededor de $50,000 y obviamente no volvió con vida. Más adelante se estableció que Skylar lo había llevado hasta México, lo había involucrado en un supuesto trato y una vez allí lo mató y lo abandonó en una cuneta. El patrón era claro: promesas de oportunidades rápidas, uso de la confianza de otra persona y un desenlace violento para quedarse con el dinero. Incluso después de su condena por el caso Hawks y por el asesinato de Jarvie, surgieron nuevas acusaciones. Desde la cárcel, Skylar intentó contratar a otros presos para que mataran a su propio padre y a un primo, a quienes veía como posibles testigos en su contra. Esa causa reforzó la imagen de alguien dispuesto a recurrir a la violencia, incluso cuando ya estaba tras las rejas. Con el paso de los años, avanzó también su proceso de transición de género. En el juicio, la defensa había mencionado que buscaba dinero para una futura cirugía de afirmación de género. Más tarde, una orden de la Corte Suprema de California reconoció su identidad como mujer y su nombre actual, Skylar Preciosa de León. Hoy sigue detenida, cumpliendo su condena a muerte en el sistema penitenciario de California. Para la familia de las víctimas, el paso del tiempo y las condenas no alcanzan para cerrar la herida. Nunca pudieron despedirse de los cuerpos de Tom y Jackie porque jamás fueron encontrados. El well-deserved dejó de ser el símbolo de una vida de retiro en el mar para convertirse en una pieza de evidencia y en un recordatorio incómodo. Ese yate, que durante años fue el hogar de una pareja que había ahorrado toda su vida, terminó asociado a una de las historias más crueles de asesinatos en alta mar. En este caso, la justicia llegó en los papeles. Hubo investigación, hubo juicio, hubo condena. Pero nada de eso cambia el hecho central. Una pareja que disfrutaba de su vida, que tenía hijos y nietos. Además, familiares que lo esperaban todos los días. Confiaron en las personas equivocadas y así perdieron la vida de manera terrible. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.